La Pascua fue una celebración antes de la liberación. Y sin duda Dios nos invita también a poder celebrar lo que Él ya ha hecho por nosotros. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Hoy vamos a hablar sobre la Pascua. Bienvenidos queridos amigos, una vez más a Comunidad en Estudio. Estamos felices de continuar con este estudio muy interesante del Éxodo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, Dani. Una alegría estar juntos aquí nuevamente, ¿no? Sí, sabes que nos llegaron algunos saludos, algunos comentarios, estaba viendo en YouTube, así que les mandamos un abrazo ahí a todos los que nos escuchan. Me acuerdo aquí de Elizabeth, ¿no? Que es una chilena, compatriota mía, que ella ahí nos deja saludos en YouTube y le quería mandar un saludo, un abrazo ahí, gracias por escucharnos. Saludo para Elizabeth, saludo desde aquí. Desde Central del Valle. Y bueno, a todos los que nos escriben, nos comentan o también comparten esto, les queremos dar un abrazo ahí virtual y agradecerles por hacernos parte, ¿no? De su rutina, de su día, en donde ya como que cada viernes, ¿no? Estamos dejando este día para subir este complemento a lo que ha sido tu estudio de esta semana de la escuela sabática. Así que vamos a empezar, ¿te parece, Cristian? Con el estudio, porque hoy día se viene con bastantes cosas, bien interesante. Yo creo que cuando uno ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay imágenes que se van repitiendo y al final toda la Biblia apunta a Jesús, ¿no? Y especialmente esta celebración, cuando nosotros estudiamos el origen, ¿no? De la Pascua, es inevitable pensar en Jesús, ¿no? En lo que Él hizo, en su sacrificio, en el Cordero, en la sangre. Y creo que hoy podemos aplicar todo eso y hablar de lo que significó la salvación también para nosotros, ¿no? Así que ¿te parece que leamos el texto principal y ahí vamos a ir desglosando lo que podemos ir discutiendo hoy? Leo. ¿Sí? Éxodo capítulo 12, versículo 26-27 dice: y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hoy vamos a hablar sobre la Pascua, ya lo dijimos. La semana pasada estuvimos hablando de las plagas en general, cómo fueron las plagas, cómo fue esto en aumento, el corazón del faraón, cómo se fue endureciendo cada vez más. Y hoy llegamos a la última plaga, ¿no? Y el día domingo estuvimos estudiando esa última plaga, pero me llama la atención de que Dios aún allí era misericordioso, ¿no? Y de alguna manera le dio una advertencia a los egipcios y en especial al faraón de lo que él iba a hacer, ¿no? Que son estos días de oscuridad. Uh-huh. ¿Cómo podemos entender esto y cómo Dios... es interesante que no hace nada, como dijo ahí el autor, ¿no? Citando a Amós 3:7, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, cuando Dios actúa, Él primero revela lo que Él iba a hacer. ¿Será que Él revela todo? ¿Será que tiene que siempre revelarnos lo que Él va a hacer para que nosotros estemos en conocimiento? ¿Cómo podemos entender esa primera parte? La revelación de Dios tiene que ver con advertencias que Él nos hace y el hecho de que no todos los detalles minuciosos, podríamos decir, son revelados, aunque en algunos aspectos sí. Y cuando comenzamos a interpretar la profecía nos damos cuenta que Dios, por ejemplo, ¿no? en pensando en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 9, perdón, cómo Dios va revelando el tiempo en el cual Jesucristo iba a venir, con los detalles, con los días, las semanas, ¿no? Uh-huh. Y que estaba presentando el tiempo exacto, los años que iban a pasar, ¿no? Dios es un Dios de los pequeños detalles. Pero aunque no existan esos pequeños detalles, Dios sí revela su mensaje para que nosotros estemos prevenidos y advertidos de lo que va a pasar y que tengamos opción de preparación, ¿no? Como dice el día sábado, esta última plaga, el autor menciona aquí, dice que era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Y la decisión de una persona, que era el faraón, iba a tener influencia sobre muchas personas. Sí. Algunos eruditos bíblicos dicen que por lo menos deben haber muerto alrededor de 70.000 primogénitos en aquella noche.
Wow. lo que es mucha gente, ¿no? Sí. Muchos jóvenes. Sí. Y uno se podría preguntar, bueno, pero esos jóvenes de pronto Eran eran inocentes, ¿o no? inocentes, ¿no? Sí, algunos dicen, bueno, así como los egipcios habían mandado matar a los inocentes, niños recién nacidos también. A mí me cuesta pensar en un Dios como una un Dios especie de venganza. de ¿no? venganza, Sí, ¿no? sí, yo Me creo que no. cuesta pensar en eso, aunque algunos lo atribuyen de esa manera. Yo no creo que Dios actúe así de esa manera. Sí por consecuencias de las decisiones. En primer lugar, que su líder estaba tomando. Entonces esto tiene que ver a veces con que las decisiones que nosotros tomamos no solamente tienen influencia sobre nosotros solos, sino también con aquellas personas que nosotros representamos. Puede ser, yo como padre lidero mi familia y las decisiones que yo tomo van a tener su influencia sobre mi familia o mis hijas, ¿no? Como ministro, las decisiones que yo tome van a tener su influencia sobre la iglesia también. Pero también tenía que ver con las decisiones que ellos mismos como pueblo estaban tomando. Elena de White dice que hubo algunos egipcios que se fueron, ¿no? Que entendieron esto y colocaron, ¿sí? Y pintaron allí el dintel de sus puertas también y salieron también con Israel. Entonces, eso tenía que ver con que ellos estaban creyendo en el Dios verdadero y estaban dándole la espalda a esos más de 1500 dioses de los cuales hablamos la semana pasada que Egipto tenía y que tenía mucha creencia, era un pueblo sumamente idólatra, teniendo confianza y creencia en que esos dioses eran los dioses que los liberaban, que le daban la fertilidad, que le daban la vida, que le daban el agua, que le daban la protección, el cuidado. Y aún el faraón era considerado de la deidad, ¿no? Claro. O sea que el hijo del faraón estaba representando al hijo de un dios. Claro, ¿no? claro. Por eso el hecho de aún ese primogénito estaba siendo muerto y Moisés lo termina reconociendo, ¿no? A Dios diciendo, tú eres mucho más que esto. Jetro, el hijo el suegro de Moisés, termina reconociendo y dando cuenta también de que el pueblo había salido por el poder mayor que Dios tenía por encima de los dioses de los egipcios. Sí. ¿No? Sabes que mientras estábamos hablando justo ahora, pensé en esto de siempre encontrar a Jesús en la historia, ¿no? Sabes que el otro día me acordaba de un pastor que fue mi profesor, que él nos hacía la pregunta, ¿no? ¿En qué casas no hubo muertes en ese día, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, la casa de los que pusieron la sangre en la puerta. Pero él decía, no, en realidad en todas las casas hubo muerte. Solamente que la muerte que no fue el primogénito fue la muerte del cordero. ¿No? Pero en cada casa hubo muerte. Lo mismo si nosotros vamos al Génesis y vemos ahí cuando Dios le dice, si van a comer de este fruto van a morir. Y uno podrá pensar, bueno, Dios por misericordia extendió sus años de vida, pero en ese momento, cuando ellos comieron del fruto, también hubo muerte. No fue de ellos, pero sí fue un sustituto, que fue también un corderito para que ellos se cubran su desnudez. Entonces, al final nosotros tenemos que entender que la paga del pecado siempre es muerte. Y yo creo que en ese sentido fue muy, muy gráfico, muy fuerte esta figura de que un inocente muera, ¿no? Tanto para los israelitas como para los egipcios, porque también ellos dirán, algún padre podrá haber dicho, uno que ama a sus hijos podrá haber dicho, yo soy el responsable de las decisiones, los dioses, pero no mates a un niño, a un inocente, a un primogénito, ¿no? ¿Por qué tiene que morir un inocente? Entonces, ahí está también para ellos como las consecuencias del pecado, o sea, y unas consecuencias que no recaen sobre ti, o sea, Dios tuvo misericordia sobre la persona que se equivocó, pero un inocente tuvo que morir. Y también para los israelitas, o sea, ellos, para que no pase la muerte en ellos, tuvieron que matar también un corderito inocente. Y todo eso apunta a Jesús, ¿no? Al final, la muerte, el pecado que nosotros cometemos tiene sus consecuencias. Y siempre la paga del pecado es muerte. Pero ahora,
¿Muerte de nosotros o muerte de un inocente? Muerte de Jesús que nos dio vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese paralelismo, ¿cómo lo ves tú ahí? Sí, no, está bien interesante y uh-huh. La verdad que me hizo pensar esta pregunta que les hacía el profesor uh-huh. porque sí. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista, ¿no? En todas las casas hubo muerte y el pecado produce eso, uh-huh. ¿no? El pecado produce la muerte de inocente y el pecado también produce la muerte o ausencia de vida, ¿no? En nosotros, porque no nos permite vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, ¿no? Correcto. Y yo creo que, bueno, ahí vamos, no me quiero adelantar, pero creo que esa justicia de Dios, a veces nosotros la vemos como un poco de miedo, pero Dios ha provisto todo para que nosotros podamos realmente vivir lo que no merecemos, que es la vida, ¿no? Nosotros nos equivocamos, pecamos, merecíamos la muerte y Él nos dio la instrucción, nos dio lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos recibir la vida. Y aquí me gustó esta frase quedándome ahí en el día domingo, que dice: Dios es el juez y está en contra del orgullo, dice. La injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y el egoísmo. Está del lado de quienes sufren, de los abusados, de los maltratados y de los perseguidos, ¿no? Dios sigue siendo el mismo y yo creo que nosotros tenemos que identificar también dónde está Dios actuando, ¿no? Cómo Él va a hacer esa justicia, ¿no? Sí, dice el libro de Isaías capítulo 16 versículo 5: se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia, ¿no? El Señor es un Dios de justicia y uno de los atributos que nosotros podemos encontrar en el Padre es esa unión de amor y justicia, misericordia y justicia, ¿no? Que a veces para nosotros es como contrario, ¿no? Sí. Como decimos con nuestros hijos, somos misericordiosos, le perdonamos, dejamos que hagan todo, o somos justos y andamos con la chancla. Bueno, no. Hoy en este tiempo no se habla de la chancla, pero nosotros sí, ¿no? Entonces, pero Dios tiene esa capacidad de ser justo y misericordioso a la vez. Aunque a veces incluso no entre en nuestra propia cabeza, ¿no? El hecho de estar siempre del lado de aquellos que están sufriendo, y tal vez algunos de nosotros, nuestros oyentes también pueden ser que estén pasando por situaciones de sufrimiento, de dolor, de abuso, de maltrato, de persecución, pero el Señor está ahí a nuestro lado, ¿no? El Señor nos dice: mira, a pesar de que estés pasando por esto, primero que Él sabe, Jesucristo sabe de todo esto, sí. Sabe de abuso, sabe de maltrato, sabe de persecución, sabe de sufrimiento. Entonces no es alguien que va a estar simplemente palmeándonos el hombro como diciendo: mira, yo te entiendo, pero nunca pasé por esto, ¿no? Lo sabe por propia experiencia. Y si nos toca estar pasando por esto, y el Señor quiere que si de pronto no nos toca estar hoy pasando por esto, sí que nos podamos compadecer y ayudar a aquellos que sí lo están pasando. Y para eso necesitamos, como siempre decimos, no tener mirar a lo que está pasando a nuestro alrededor. No a veces mirar solamente para adelante, mirar nuestros proyectos, nuestros objetivos, decir que se cumplan, pero el que está al lado, ¿cómo lo está pasando? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo mi ser querido? ¿Cómo están viviendo mis hijos? A veces como que ni siquiera nos fijamos en lo que nuestros propios hijos están pasando. Y lo que nuestra esposa está pasando. Hace un tiempo alguien me decía: pastor, una de las peores cosas que me toca vivir en mi casa, dice, es no ser vista por mi propia familia. Wow. Y ese no ser visto es que nadie preste atención a por lo que están pasando. Entonces, si estamos del lado de lo que estamos sufriendo, reconocer y saber que el Señor está a nuestro lado. Si no estás pasando ningún tipo de sufrimiento, mira a tu alrededor, porque puede ser que alguien únete a Dios, hasta tu propia esposa, hasta tu propio esposo, hasta tus propios hijos, hasta tus propios padres pueden estar pasando alguna situación, y a veces
nosotros ni nos percatamos de eso porque estamos tan enfrascados y tan encerrados en nuestros logros, nuestros objetivos, nuestros planes, nuestro trabajo, nuestros estudios, en lo que queremos alcanzar, que perdemos de vista a los que están alrededor, ¿no? Miembros de iglesia. Tal vez haya algún miembro de iglesia que se sienta en la banca de al lado, en la banca de adelante, en la banca de atrás, que está pasando por sufrimiento, ¿no? Miremos eso también, nuestros vecinos, ¿no? Sabes que hay un escritor que me gustaba como él decía las formas prácticas de poder hacer misión, y daba algunos consejos, ¿no? Porque a veces decimos, misión es irnos, no sé, a kilómetros de distancia y hacer como un operativo social. Pero él decía simplemente que Dios nos puede dar la sabiduría de identificar dónde Dios ya está actuando, dónde Dios ya está queriendo o produciendo liberación en las personas oprimidas, y simplemente unirnos a Él. Sí. O sea, nuestro trabajo es unirnos a lo que Dios ya está haciendo, porque Dios ya está generando liberación, está haciendo milagros. Entonces nosotros simplemente tenemos que identificarlo y unirnos a Él. Sabes que cuando en el día lunes, que se define un poquito lo que es la Pascua, porque a veces la Pascua se nos viene a la mente varias cosas, ¿no? El conejito de Pascua, ¿no? O varias analogías, ¿no? De hecho, en Chile, incluso la Pascua feliz a veces es la Navidad, incluso como que se le usa la misma palabra a Navidad. Es como extraño. Pero Pascua, en los versículos 12 y 13 ahí del Éxodo 12, explica un poco por qué se llama Pascua, ¿no? Que es pasar por encima, pasar por alto. Viene del hebreo pesaj, ¿no? Que es una combinación sobre eso, pasar o sobre o pasar por encima. Y eso es la Pascua. En inglés es más claro, ¿no? Sí. Passover, ¿no? Que está más claro todavía que en el español, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso y tiene que ver con el ángel que ahora iba a pasar por encima de esa casa que había, como tú decías, ¿no? Que había dado la muerte al cordero, pero que había pintado el dintel de la puerta con sangre, ¿no? Sí. Entonces la sangre produce vida, ¿no? Exacto. Y esa es la analogía tan hermosa que nosotros encontramos en el sacrificio de Jesús. La sangre del cordero que nos limpia, ¿no? Sí. La sangre normalmente mancha, y la sangre normalmente, cuando tú te manchas con sangre una camiseta, un pantalón, no sale más. Es difícil de saber. Pero la sangre del cordero, paradójicamente, limpia. Wow, eso es tremendo. Sí. Y ¿sabes qué? En ese día lunes vimos un poco el término de recordar. La Pascua, Dios fue muy enfático en que debía celebrarse, y los hebreos, entre muchas costumbres que tenían, la Pascua era algo de lo más importante que ellos celebraban, ¿no? Y tenía como objetivo que ellos pudieran recordar de que un día fueron esclavos y que fueron liberados, de que no se olviden de eso, ¿no? Yo creo que para nosotros también eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo estamos recordando? Tú hoy día hablabas, ¿no? Ahí en el culto de oración, sobre lo importante que es meditar en Cristo, en incluso su última semana, con mayor énfasis, ¿no? En este mundo, porque necesitamos recordar dónde estábamos, quiénes fuimos y cómo Dios nos liberó. Porque a veces se nos olvida, a veces damos por sentado los beneficios que tenemos, los privilegios que tenemos, y creo que Dios, al dar esta instrucción tan enfática, quería que el pueblo nunca se olvidara de que fueron esclavos y que ahora son libres gracias al poder maravilloso de Dios, ¿no? Sí. No, eso es hermoso, ¿no? Dice Éxodo 12, versículo 13 y 14, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es interesante que a veces nosotros pensábamos como que era un ángel simplemente el que estaba pasando por ahí, ¿no? Sí. Pero es el mismo Dios, ¿no? Wow. Esto está representando una escena de juicio. Y el juicio no es entregado a un ángel, el juicio no es entregado a una persona, sino Dios mismo será el que actuará como juez. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, ¿no? Es bien interesante este detalle de lo que se presenta aquí, como era lo que tenía que ver con los preparativos de la Pascua, ¿no? ¿Sabes? Pablo después igual en el Nuevo Testamento, y me gustó esto porque cuando hablamos de juicio, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que debemos hacer, ¿no? De estos preparativos. Yo creo que una es aceptar el sacrificio de Jesús. El sacrificio ya está hecho. El sacrificio fue definitivo. Consumado es, dijo Jesús, ¿no? Yo acepto eso. Yo pinto mi puerta con su sangre. Yo pinto mi vida con su sangre. Y esa sangre limpia, ¿no? Pero también hay interesante, por ejemplo, en 1 Corintios 5:7, que dice: siglo más tarde, Pablo escribió lo siguiente al recordar esta celebración. Dice: límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura, bueno, se utilizaba para preparar distintas masas, ¿no? Pero ese día debían sacar la levadura, ¿no? Y yo creo que es un símbolo de también lo que tiene que salir de nuestra vida. Yo recibo, pero también tengo que sacar algo. Cada uno de nosotros se aferra a ciertas cosas que no están bien, que contaminan, ¿no? Y yo creo que también la Pascua es una invitación no solo para recibir el tremendo regalo que Jesús nos ofrece, sino para dejar atrás esas partes de Egipto que todavía están en nuestro corazón, ¿no? Esas partes en donde quizás poco a poco estamos destruyendo nuestra propia vida. Entonces creo yo que ese símbolo de la levadura es tan importante también, porque creo que nosotros tenemos que soltar aquello que nos destruye, ¿no? Un detalle bien interesante es que me gustó lo que el autor menciona con respecto a que tampoco yo le había prestado atención, y me gustó la verdad que me gusta mucho el énfasis que el autor le da durante todas estas lecciones, ¿no? Pero él dice que es importante los preparativos que tenían que hacer, porque esa noche fue la salida de Egipto. Entonces, uno pensaría, cuando nosotros iniciamos un viaje, ¿qué hacemos? Y preparamos los documentos, preparamos los pasaportes, preparamos la ropa, preparamos la maleta, preparamos todo lo que vamos a llevar, nos organizamos, le decimos a nuestra familia cómo vamos a hacer, hacemos el itinerario de viaje, ¿no? Dios no le está diciendo absolutamente nada, a pesar de que eso viene después y viene casi que en el camino. Claro. Ellos tenían que comer la Pascua, ¿sí? Hacer el cordero allí, establecer la cena de la Pascua, los preparativos para la Pascua, que estaban representando dos cosas. Por un lado, está representando, simbolizando, anticipando la muerte de Jesús, ¿sí? El sacrificio de Jesús. Para perdón de los pecados. Y los israelitas sabían de esto, sabían que ese cordero estaba representando lo que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a ser viniendo a la tierra y muriendo y dando su vida para que ellos tengan vida, ¿no? Para que los seres humanos tengamos vida. Pero por otro lado también estaba representando la victoria en la salida o la liberación de Egipto. Ninguna de las dos cosas habían pasado, como tú decías en la introducción. Ninguna de las dos cosas habían pasado todavía. Ni Jesucristo había muerto. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, estamos recordando que Jesucristo murió después de la muerte de Jesús. No, esto era un anticipo, claro, de lo que iba a pasar. Y tampoco había pasado la liberación de Egipto. Ellos estaban todavía ahí, esclavizados, ¿sí? Pero ya estaban vestidos con la ropa, porque se habían vestido, Dios los había mandado que ellos se vistieran con la ropa. Tal vez tenían el cayado, ya estaban todos listos comiendo. Sí, con el cayado en la mano, el padre de familia comiendo anticipadamente. ¿Por qué? Por fe. Un acto de fe, claro. Nosotros hoy estamos viviendo anticipadamente el cielo y podemos vivirlo aquí en la tierra. Podemos estar pasando por situaciones difíciles, de angustia, de problemas, de dificultad, pero podemos vivir el gozo del cielo anticipado. ¿Por qué? Solo por fe. Todavía no pasó. No pasó. Ninguno de nosotros estamos disfrutando del cielo nuevo y la tierra nueva, pero por fe sabemos que eso va a venir también, ¿no? Eso me impactó también. O sea, esa celebración. Dios es el que nos manda a celebrar cuando aún todavía no vemos
lo que estamos esperando, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que en Hebreos, ¿no? Cuando se escribe de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es simplemente algo que sucede en la cabeza, sino que Dios quiere que nosotros actuemos por fe. La fe es acción. Y en este sentido, ¿cómo tú celebras algo que todavía no ha pasado, ¿no? Como tú dices, ¿cómo tú te preparas y estás celebrando tu liberación cuando todavía no ha pasado? Sí. Es porque tú tenías que primero, antes de hacer todo eso, creer de que esa noche ibas a ser libre. Entonces, creo yo que, como tú dices, esa fe, me encantó la aplicación que hiciste del cielo. Y yo creo que también aplica cuando Dios nos da una promesa. O sea, estamos en una situación difícil, dolorosa, pero Dios nos prometió que eso no iba a ser por siempre y yo celebro que Dios ya me dio la victoria, ¿no? Entonces eso ya es algo muy, muy interesante. Yo me acuerdo cuando... desde chiquitito yo definía mucho la fe, mis papás me ayudaban, ¿no? Cuando él me hacía la prueba de la confianza, ¿no? Y yo tenía que ponerme de espalda y lanzarme a sus brazos, ¿no? Pero sin verlo, ¿no? Entonces la reacción natural humana, ¿no? Era doblar las piernas, ¿no? O tratar porque me iba a caer al suelo, Claro. ¿no? Y él a veces me dejaba hasta bien abajo. Pero aprendí en esa prueba de confianza de que él siempre iba a estar ahí para sostenerme, ¿no? Claro. Y no doblé nunca las piernas. Yo creo que la fe es o lanzarse Ujú. sin doblar las piernas, sabiendo de que tienes a tu padre, ¿no? Sí. Del otro lado. Y la fe es eso, no es solamente esperar, sino que es celebrar aún en la tormenta, Ujú. aún en el momento difícil. Sabes que hay otro elemento aquí también que no quería dejar pasar, que es cómo los padres, hablando ya de padres, cómo los padres tenían que enseñarles la Pascua a sus hijos, ¿no? Ujú. Y es interesante que ellos... el padre decía así, ¿no? Estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses de Egipto y las plagas sobre Egipto y fui liberado, ¿no? Y es interesante, y dice que el Éxodo subraya 2 veces cómo debían los padres responder las preguntas de sus hijos acerca de la Pascua. Y ahí están los textos, ¿no? Pero lo que llama la atención aquí es que esto debía ser en primera persona. Sí. O sea, si ya después los padres y los hijos y las generaciones, ya después era como raro decir yo estuve en Egipto, ¿no? Siendo que ya naciste en la tierra prometida, Claro. ¿no? Entonces eso tiene algo muy importante y yo creo que es clave ahí para los padres también. Internalizar lo que ha pasado. O sea, internalizar, yo también estuve en Egipto, Claro. y yo fui liberado. Aunque no lo viví de primera persona, yo también lo experimenté. O sea, Dios quería que ellos internalizaran esto, lo hicieran primera persona, para poder traspasarlo a sus hijos. Yo creo que eso es clave también para la educación, ¿no? Dice aquí el autor en el día miércoles, ¿no? Sí. Uh-huh. Los padres eran los primeros maestros en Israel, ¿sí? En la casa. Sí. Y aquí vamos a un llamado, ¿no? A cada uno de nosotros como en la figura de padres. A veces nos toca como pastores que algunos padres vienen y dicen, pero ¿qué está haciendo la iglesia por mis hijos que están fuera? Había un plan en Sudamérica, cuando estábamos trabajando allí, que se llamaba 1 en 168. ¿Y qué era esto? Era una hora que los niños pasaban en la iglesia, en la escuela sabática, en 168 horas de la semana. Claro. Entonces a mí me llamaba la atención decir, porque digamos, el plan tenía que ver que tenemos una hora nada más en 168 horas que los niños viven durante la semana, una hora para dejar una impresión espiritual desde el departamento de escuela sabática de niños, en la clase de escuela sabática. Pero las otras 167 horas están en manos nuestras como padres. Entonces, claro, no estoy quitando aquí la responsabilidad que nosotros podamos tener como iglesia sobre los niños y sobre los jóvenes, pero la mayor influencia que nosotros podemos tener es la nuestra como padres sobre los niños. Los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del éxodo a sus hijos, dice. No debían hacerlo como si se tratara de un mero acontecimiento histórico, pasado. Allá los viejecitos, los viejos salieron de Claro, algo Egipto. pasado.
y bueno, les pasó esto, pero El abuelito, ni siquiera sabemos bien cómo fue, porque vieron que con el tiempo se va perdiendo. Cuando nosotros hablamos a veces Sí. de la historia de la iglesia adventista, si preguntamos a veces a las generaciones actuales, hay muchos detalles que se ha perdido, ¿no? Los jóvenes casi no saben, los un poquito más antiguitos, capaz que un poquito más, pero Dios les decía, no, esto no tiene que ser como una historia pasada, tiene que ser como algo vivido, ¿no? Wow. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel, hay algunos momentos donde uno los escucha a los israelitas allí clamar y dar sus versos o sus recitados que se aprenden de memoria, con un dolor tan intenso que uno dice, es un pueblo sufrido. Más allá de que estemos no de acuerdo con algunas situaciones políticas, que hoy, digamos, se ha perdido todo eso, pero hay tal dolor profundo en lo que ellos, cómo recitan sus versos. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va allí enfrente de la tumba de David y hay judíos que están rezando allí delante de la tumba de David, es desgarrador escucharlos, realmente. ¿Por qué? Porque esto no es un hecho histórico pasado, decir, bueno, te cuento una historia así como un cuentito, decir, sí, Dios liberó de esta manera. No, ellos sabían por el sufrimiento que habían pasado. ¿Sí? Y entonces Dios quería que ellos internalizaran, decir, yo era esclavo en Egipto. Yo era el que estaba viviendo allí. Y capaz que pasaron 15, 20 generaciones, ¿no? Pero ellos tenían que vivirlo de esa manera, ¿no? Y eso es lo que se ha ido transmitiendo. Cuando nosotros comenzamos a vivir la historia, decir, lo que Adán y Eva pasaron, el sufrimiento que ellos pasaron, el dolor que ellos pasaron después de la caída. Si nosotros internalizáramos verdaderamente eso, ¿no? Y lo viviéramos como algo nuestro, nos daríamos cuenta que lo que estamos pasando hoy es como consecuencia de aquello. Pero no solamente quedaron en eso, porque Dios no quería que ellos se quedaran con el dolor y el sufrimiento, sino que se quedaran ahora con la liberación. Con la liberación. Claro. Con la victoria de la liberación, ¿no? Claro que sí. Si ellos se quedaran solamente, sí, éramos esclavos y sufríamos, era solamente llanto y dolor nada más. Pero ellos querían que ahora, Dios quería que ellos experimentaran ahora la victoria, ¿no? El haber vencido, ¿no? El haber salido de Egipto, ¿no? Sabes, mira, tú mencionaste algo y me hizo quizás aplicarlo ahora a la sociedad como vivimos, y lo quiero hacer con cuidado porque tú hablabas, sin entrar en eso de lo político, pero yo vi esta semana imágenes de Gaza, ¿no? Y niños sufriendo, llorando, pasando hambre, muriendo y algo demasiado triste lo que se vive allí, ¿no? Y hoy tú ves a Israel, Israel político, ¿no? ¿Sabes? Yo creo cuando uno lee estas historias es hasta un poco contradictorio, ¿no? Ahora encontrarte con este Israel político fuerte, potente militarmente, quizás olvidando lo que... ¿De dónde salieron? O sea, ¿se te olvidó que Dios se pone del lado de los oprimidos? ¿Se te olvidó que Dios defienda a los oprimidos, a los que sufren, a los que pasan hambre? O sea, yo creo que la Pascua tiene ese nivel de no te olvides de que yo me puse de tu lado cuando no eras nadie, cuando eras esclavo. Sí. O sea, ¿para qué no te olvides? Para que no vuelvas a repetir los mismos errores. Si tú ahora estás oprimiendo, si tú ahora estás destruyendo, haciendo, y no quiero entrar aquí en lo político, pero y no solo aplicado a Israel, o sea... No, esto aplicado a cualquiera. A cualquiera, pero eso, no olvidarte porque Dios se va a poner del lado del oprimido y va a hacer justicia. Sí. ¿No? Mira, sin irnos muy, muy lejos, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, con muchos hispanos de pronto que... Y a mí me causa mucho dolor cuando veo hispanos oprimiendo a otros hispanos. En un trabajo, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Hispanos que se aprovechan de decir, no, le voy a pagar un salario bajo. Entonces uno dice, pero no te acuerdas de dónde tú saliste.
¿No te acuerdas que viniste aquí a este país sin nada y saliste adelante? Y Dios te dio el privilegio de salir adelante, de poner tu propia compañía. Entonces, por eso digo, no solamente necesitamos irnos allá, sino también en aquí. los grandes conflictos, sino también claro. Sino también en el día a día, decir cómo nosotros vivimos, cómo nosotros experimentamos esto. O de pronto decir, traerlo a un terreno espiritual también, decir, a veces nosotros cuestionamos ciertas actitudes que las personas puedan tener y son cosas que nosotros mismos las vivimos o las hicimos. Claro. Entonces el Señor nos dice, mira, pero cuidado, acuérdate que tú también hiciste esto mismo, ¿no? Sí. Entonces esas cosas así, decir, los seres humanos como que para esas cosas tenemos poca memoria, ¿no? Y nos olvidamos rápidamente de lo que nosotros hacíamos, de lo que nosotros éramos, de dónde salimos, de dónde el Señor nos rescató, de dónde Él nos tomó, ¿no? Por eso esta historia es una historia que ocurrió, pero también que sigue ocurriendo día tras día, ¿no? Nosotros también estuvimos en Egipto, también fuimos esclavos, prisioneros, y Dios nos liberó por su mano, por su poderosa obra. Y yo creo que eso jamás tenemos que olvidarlo, y quizás esto ya podemos ir aterrizando a este estudio en hacerte la invitación también a ti, ¿no? Que tú puedas realmente recordar. Que la Pascua, esto que acabamos de estudiar en esta semana, sea una manera también de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos dio la vida y que, y como tú decías, o sea, esto tiene doble intención, recordar dónde estabas, que fuiste un esclavo, pero recordar también que ahora eres libre y quién te liberó, ¿no? Yo creo que mientras no olvidemos eso, vamos a vivir una vida agradecida, una vida de alabanza, una vida humilde también, porque recordar esto nos lleva a tener un equilibrio, en decir, bueno, no soy orgulloso porque sé que todo lo debo a Dios, pero tampoco me creo una basura porque Dios ya me sacó de Egipto, ya no soy un esclavo, yo ahora soy libre. Entonces yo creo que ese equilibrio es el que Dios nos da y que podamos vivirlo también, ¿no? en el día a día. Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto lo dice Moisés, ¿no? Y aquí nosotros podemos tomar y decir, Egipto era un país sumamente paganizado, ¿no? Con cantidad de miles de dioses, como decíamos recién. Pero Dios se pone por encima de todos aquellos poderes, ¿no? Y Dios está por encima de todos los poderes. Nosotros podemos de pronto llegar a buscar como sustitutos a las necesidades, ¿no? Y me gustó una parte ahí que el autor está hablando allí, dice la última plaga de Egipto cayó sobre los primogénitos. Fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos, ídolos sin valor, que reflejaban las propias pasiones, deseos, temores de la gente. Muchas veces los dioses que nosotros tenemos vienen a suplir aquellas necesidades que tenemos, ¿no? Temores, por ejemplo. Detrás de una mujer o un hombre que le gusta andar gastando dinero y comprándose carteras costosas y ropa costosa y autos lujosos, hay inseguridades muchas veces, hay temores, hay pasiones, hay deseos, ¿no? Y nosotros a veces colocamos aquellos ídolos por encima del Dios verdadero, ¿no? Sí. Y el Señor quiere decirnos, mira, yo estoy dispuesto a ayudarte con todos esos temores, con esas inseguridades que puedas llegar a tener. Porque muchas veces, como dice aquí el autor, aquellos dioses tenían que ver con aquellas pasiones o aquellos temores que la gente tenía, ¿no? Temor a la prosperidad, entonces, pum, un dios de la prosperidad. Temor a la muerte, pum, un dios de la vida. Temor a la sequía, el dios del Nilo, allí, todos los dioses que conocemos, ¿no? Tenían que ver con los miedos que la gente tenía. Claro. Y esos dioses venían a suplir aquellas necesidades. Y el Señor quiere suplir todas aquellas necesidades que nosotros podamos tener sin necesidad de andar buscando en la idolatría y en otros lugares y en dioses falsos, ¿no? Sí.
Que eso pueda ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Que podamos experimentar a Dios realmente, que lo podamos asimilar, ¿no? Esta liberación que Él produjo en nosotros y que así no busquemos en ningún otro lugar que no sea Él, que nos pueda dar esa fuente de agua viva como cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿no? Esa agua de la cual nunca más vamos a volver a tener sed. Leo la última cita acá que me gustó, que dice: los seguidores de Cristo, de patriarca y profetas, ¿no? Deben participar de su experiencia, dice. Deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que motive su vida y acción. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y reflejar los atributos divinos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. Que Dios pueda brindarnos ese espíritu que nos mueva, que nos anime, que nos recuerde dónde estábamos y cómo y hasta dónde hemos llegado gracias al poder de Cristo, y que eso sea nuestra propia experiencia. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en Comunidad en Estudio, y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, bendiciones. Bye bye. Chao, chao.